es, y si la tienen a la mano, la podemos trabajar unos minutitos antes de empezar a desarrollar nuestro tema. Entonces, no sé si, compañerita, si me hiciera favor de poderme indicar si se ve mi hoja de Word, se lo voy a agradecer mucho, porque he tenido problemas de que a mí me aparece de que estoy compartiendo documentos, pero después me llega la información de que no se vio. Entonces me gustaría que me dijeran si se ve esta hoja de Word que estoy compartiendo, que ya se las hice llegar. La vamos a empezar a llenar un poquito y así nos vamos a ir en todos los procesos antes de iniciar. Ahora sí, antes de iniciar nuestro curso, vamos a trabajar esta hojita todos los sábados para que ustedes tengan esa información que les va a servir. Bueno, entonces, si ustedes tienen a la mano su hoja o la tienen en su computadora, pues para mí se me hace más fácil que ustedes puedan estudiar así. Por lo menos aquí en el caso del proceso, en la columna del proceso, podemos colocar proceso sucesorio, tanto testamentario como intestado, para ir llenando la hoja, y esto les va a servir de guía. Les va a servir de guía para el futuro. Ya ustedes le colocan proceso sucesorio intestado, el fundamento legal donde está regulado el proceso sucesorio intestado como testamentario. Ya ustedes le colocan el artículo 450 al 515 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se recuerdan, hay unos procesos que vimos que llevaban audiencia a la Procuraduría General de la Nación y otros que llevan audiencia al Registro Nacional de las Personas. En el caso del proceso sucesorio, pues recordemos que lleva audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces le podemos colocar que sí o un chequecito y le ponemos Procuraduría General de la Nación. Más que todo sirve de base para ustedes ir recordando más que todos los pasos y cómo vamos a finalizar nuestro proceso sucesorio intestado, y lo vamos a hacer con todos los procesos. Recordemos que es a través de un auto final, denominamos un auto final o resolución final o auto declaratorio de herederos. Con eso finalizamos el proceso sucesorio intestado, con cualquiera de las tres denominaciones. Para hacer un poco más fácil el recordar todos los procesos, cuáles llevan edicto, cuáles no llevan edicto, recordamos que en el proceso sucesorio intestado sí había que publicar un edicto, ¿verdad? Recordamos que era uno solo, que se debía de publicar 3 veces, ¿verdad? Por el plazo de 15 días. Vayan a abrir, por favor. Entonces es un poco más fácil de que ustedes vayan recordando, vayan haciéndolo. Esta hojita la vamos a trabajar un poquito antes de iniciar nuestro curso. Por lo menos el otro sábado vamos a llenar los espacios con el tema que vimos hoy para que se les vaya haciendo más fácil hasta que lleguemos a desarrollar los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria, y que para futuras consultas, ¿verdad? Cuando usted ya estudie su privado, pues esta hojita les pueda servir de apoyo para que ustedes vuelvan a estudiar. Entonces así lo vamos a ir haciendo. Entonces la llenan el día de hoy, si ustedes tienen tiempo de poder revisar su fundamento legal, de poder revisarlo todo, y el próximo sábado vamos a iniciar nuevamente con la hojita de Word para llenar todos los espacios con el tema que vamos a tratar hoy, y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente hasta que lleguemos a los 20 procesos, para que vayamos viendo la diferencia de cuáles tienen audiencia en la Procuraduría General de la Nación, cuáles tienen audiencia al Registro Nacional de las Personas, cuáles asuntos de jurisdicción voluntaria se debe de publicar edictos y cuáles no. Entonces se les va a hacer un poco más fácil. Y voy a solicitar el permiso a la central, que para finalizar creo yo que todavía hacemos zona, ver si les logramos calificar o darles unos puntos por la hojita esta que vamos a estar trabajando, con motivo de que les sirva a ustedes de repaso y de que por el amor a los puntos lo hagamos. Bueno, entonces les voy a dejar de compartir la hojita de Word y vamos a iniciar con las diapositivas para ya el tema de hoy.
y si me hicieran favor nuevamente de poder indicar si se ven las diapositivas. ¿El café? Sí, para que hagamos cafecito. Entonces, si me pueden avisar, por favor, compañeros, si se ven las diapositivas antes de que empiece a desarrollar el tema, para que no me vaya a ir como lo hice la otra vez y no me di cuenta. Bueno, según yo sí estaba compartiendo, pero no. Entonces, solo que me digan si se ven para que yo pueda empezar a desarrollar ya la clase de hoy, por favor, y así no tengamos inconveniente. Si me hicieran favorcito. Que preferible que perdamos un par de minutitos en lo que me escriben y que no me vaya a ir yo con el tema y no puedan ver las diapositivas. Ok. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar. La semana número 7, nuestro tema es nuestro segundo asunto de jurisdicción voluntaria. Está regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, es la identificación de tercero. Recordamos nuestro curso de Derecho Notarial 4 en el Código FG 143. Por los que son nuevos, que recibir mi curso, mucho gusto. Pamela Santizo para servirles. Espero que se me conecten ya en este segundo parcial y que podamos ir avanzando. Antes de iniciar a la explicación, ¿se recuerdan que en los días que vimos proceso sucesorio, yo les hacía el comentario de que al momento de hacer esa acta de erradicación del proceso, muchas gracias, muy amable, les agradezco mucho su colaboración. Oh, excelente. Muchas gracias. Entonces ya hoy sí podemos seguir. Les comentaba que al momento de que ustedes radicaban el proceso sucesorio, ya sea intestado y testamentario, debían de acompañar los documentos justificativos del parentesco. Les hice un comentario en ese momento de que ustedes debían de poner atención en cuanto a los nombres de causante como de los herederos, ¿verdad? Porque a veces había inconveniente, que a veces el causante se llamaba Juan José López Pérez en el certificado de nacimiento, pero en el certificado de defunción aparecía Juan José L. Pérez, y en un certificado de nacimiento de los presuntos herederos, en este caso de los hijos, aparecía que el padre era Juan José J. López Pérez, y podíamos establecer que habían nombres diferentes, que el causante con el certificado de nacimiento, desde ahí había discordancia en el nombre y por lo tanto para la ley, para todos nosotros, era persona distinta. Igual con la relación de paternidad o de filiación y paternidad con los herederos. Entonces, el asunto de jurisdicción voluntaria que vamos a desarrollar el día de hoy sirve para arreglar esa clase de problemas, para solucionar el que una persona públicamente haya utilizado diferentes nombres y ya haya fallecido. Ustedes eso normalmente lo vieron en Notariado 3. Se da la misma situación cuando una persona en vida utiliza diferentes nombres y por alguna u otra razón se da cuenta todavía estando en vida y soluciona dicho conflicto a través de una identificación de persona. La identificación de personas, pero primero vamos a desmarañar aquí un poquito unas acepciones y luego les voy a hacer la diferencia antes de iniciar el proceso. Primero, recordemos que la persona es una entidad, es un ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Todos los seres humanos pues somos personas. Entonces, de ahí viene el nombre de identificación persona.
El nombre. Recordemos que el nombre es una palabra o un vocablo que se le da a una persona o cosa a fin de diferenciarla de los demás. En este caso, pues el nombre de la persona, según el Código Civil, está conformado. Vamos a ir al artículo del Código Civil, si lo tienen por ahí. Normalmente en mi curso el Código Civil es el que manda todo. Entonces, vamos a ver. En el artículo 4 del Código Civil, la persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe su nacimiento en el registro civil, el que se compone del nombre propio y del apellido. Entonces ya sabemos que el nombre de cada persona va a estar compuesto del nombre propio. Normalmente quienes utilizamos 2 nombres, ¿verdad? Nos fueron otorgados 2 nombres, hay quienes solo tienen un nombre, hay quienes tienen 3 nombres, y ya la situación que hasta llegan a tener 4 nombres, ¿verdad? Más el apellido paterno y materno, o solamente el apellido materno, ¿verdad? Entonces todo esta suma de nombre común y de apellido, ¿verdad? Es a lo que le vamos a denominar nombre. Se recuerdan también que podía ser el apellido de los padres casados o de los padres que no estén casados también, que estén reconocidos, y que cuando es de un hijo de una madre soltera, pues puede llevar los 2 apellidos de ella si ésta así lo desea. Entonces, para que veamos, el nombre está compuesto del nombre propio más los apellidos. Cuando una persona está inscrita en el Registro Nacional de las Personas, en el Registro Civil, con este nombre, el apellido, pero constante y públicamente, mire, hay personas que no les gusta su segundo nombre o no les gusta su primer apellido, entonces lo que hacen en la práctica es obviar el nombre, y a veces para trámites legales lo utilizan, lo hacen y viene a provocar conflicto posterior. Cuando la persona está en vida, cuando la persona está viva y necesita, hizo este cambio de nombre o sustituyó su nombre quitándole o agregándole, porque puede ser muchas veces, hay personas que le agregan otro nombre, ¿verdad? Porque les gusta o porque tienen la idea de que así se llaman, ¿verdad? Se da mucho en las personas mayores, que se agregan otros nombres o se agregan otros apellidos y legalmente aparecen en documentos públicos. Y se da que llega un momento en que al momento de realizar nuevamente dicho trámite o algún trámite se dan cuenta de que, y al presentar su documento de identificación, los nombres son distintos. Entonces, públicamente se ha utilizado un nombre distinto. Cuando la persona está en vida, eso lo aprendieron en Notariado 3, ¿verdad? Lo aprendieron a redactar, se da a través de una escritura de identificación de persona, porque la persona en sí misma es la que hace su trámite, es la que comparece a hacer su declaración, ¿verdad? Entonces, veamos qué es una identificación. Y la palabra o la acepción identificación es el reconocimiento o comprobación de que una persona es la misma, que se supone o que se está buscando. Entonces, primero vamos a ver la identificación de persona para que ustedes puedan hacer la diferencia con el tema de hoy. Vamos a recordar esa identificación de persona porque ustedes ya lo aprendieron en Notariado 3. La identificación de persona, miren, hay 3 situaciones que se pueden dar. Identificación de persona, el cambio de nombre y la identificación de tercero. La identificación de persona tiene el trámite de esa identificación de persona, la va a realizar la misma persona voluntariamente en vida, ¿verdad? Porque ha utilizado su nombre completo o incompleto, o sea, ha cambiado el nombre en la práctica, por decirlo así. Entonces, y lo utiliza de diferente manera a como le aparece inscrito en su partida de nacimiento. Pónganle que don Juan José López Pérez, él está vivo y va a otorgar una escritura pública. Comparece ante el notario y le dice: fíjese, licenciado, que a mí se me olvidó mi documento personal de identificación hoy, pero mire, traigo 2 testigos, auxíliese de ellos y comparezcamos porque a mí yo necesito firmarles escritura hoy.
Y se recuerdan ustedes, eso también lo aprendieron, de que si la persona no puede ser identificada por los medios legales establecidos, puede hacerse auxiliado de testigos de conocimiento, ¿verdad? Entonces están los testigos de conocimiento, uno de los requisitos, se recuerdan que el notario los debe de conocer y conoce en ese momento, da la casualidad que los dos testigos que le llevaron usted los conoce y entonces se establecen, bueno, está bien, hagamos en la escritura pública. Entonces, como usted no tiene ningún documento de identificación de la persona, le dice, bueno, regáleme su nombre completo, dígame cómo usted se llama. Viene don Juan José López Pérez y le dice, mire, yo me llamo Juan José López Pérez. Entonces, hace usted el documento, ¿verdad? Las personas dicen, sí, él se llama Juan José López Pérez, él se llama Juan López Pérez. Pero legalmente en el certificado de nacimiento se llama Juan José López Pérez. Bueno, usted hace su documento como Juan López Pérez, démosle el José. Hace su escritura, ingresa al registro de la propiedad, ellos lo operan, no hay ningún problema. Viene don José López Pérez, que es legalmente, ¿cómo se llama? A unos 6 meses llega con usted y le dice, mire, licenciado, fíjese que voy a venderme aquí a mi escritura que hice en mi terreno, lo voy a vender. Aquí traigo a la persona que me va a comprar y hoy sí traigo mi documento personal de identificación. Entonces háganos la escritura, por favor. Entonces usted ya tiene el documento justificativo de la propiedad, ¿verdad? Y tiene el documento de identificación, en este caso de que la persona va a vender ahora, y usted se da cuenta de que el nombre que le dieron a usted hace 6 meses de Juan López Pérez no es la misma persona que aparece en el documento personal de identificación, porque ahí sí aparece como Juan José López Pérez. Entonces ahí son 2 personas distintas y al momento de usted identificarla, porque se lo tiene que hacer a través de que usted está dando fe de que tuvo el documento de identificación a la vista, entonces pues no le va a quedar más a usted decirle, mire, don José, aquí tenemos un inconveniente de que usted al momento de que compareció en la escritura, usted dijo que se llamaba Juan López Pérez, pero en el documento que me está mostrando ahora, con el que yo debo de acreditar que usted es la persona dueña del bien inmueble, se establece que usted es Juan José López Pérez. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer primero, a usted le explica, ¿verdad? Es una identificación de persona, en la que usted va a declarar que constante y públicamente ha utilizado el nombre de Juan López Pérez y Juan José López Pérez. Pero aquí la persona está en vida. Entonces vamos a utilizar la figura jurídica de identificación de persona. ¿Por qué? Porque él voluntariamente lo va a hacer. Quien va a comparecer, la ley establece esto. Voy a hacer el repaso, pero eso ustedes ya lo deben de saber del semestre pasado. Se debe de realizar en una escritura pública a través de una declaración jurada, y la cual después de ser autorizada por el notario se inscribe en el Registro Nacional de las Personas. ¿Para qué? Para que el Registro Nacional de las Personas haga la anotación correspondiente en la partida de nacimiento del otorgante, ¿verdad? En la cual va a establecer que ante los oficios notariales de su persona en tal escritura de tal fecha se declaró que Juan López Pérez y Juan José López Pérez identifican a la misma persona. Al momento de tener esa identificación de persona autorizada en escritura pública, inscrita en el RENAC, en esa hecha la anotación en el certificado. Hay que hacer un trámite posterior para que todo eso surta sus efectos. Que una retroalimentación se la inventaron. Entonces, lo que yo quiero es que se vea la diferencia al otro proceso que vamos a aprender. Así. Entonces, la identificación de personas sirve para establecer que la persona constante y públicamente en vida va a realizar su trámite o su declaración jurada de que ha utilizado diferentes nombres en sus relaciones familiares, sociales, de negocios, laborales, estudiantiles, y eso queda plasmado en una escritura pública de una declaración jurada, y se le denomina identificación de persona porque es el mismo interesado el que comparece en realizar dicho trámite o en comparecer en dicho instrumento público. Entonces eso es la identificación de persona, ¿verdad? Entonces puede hacer también que esa identificación de persona se realice por un error en la forma de cómo se consignó el nombre de la persona, ¿verdad? Que sea consignado
por un error, tal vez no de la persona al momento de dar su nombre, sino en error de la persona que está escribiendo, que le hayan colocado, sí, Juan José López, pero él se llamaba López con Z, y la persona, el notario en este caso, volvamos al mismo ejemplo, haya colocado López con S, ¿cuánto tenemos, ¿verdad? general? Y Pérez con S, entonces ahí también hay una persona distinta. Se puede dar también de que por error se tenga que hacer una identificación de persona. Entonces, este es en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque te voy a la persona en vida hace su trámite, pero comparece, necesito que me ¿verdad? hagas favor, Y que me resuelve la situación de los nombres. 300. Puede ser también, a veces, te quedo viendo lo de hoy, con el cambio de nombre. El cambio de nombre y es la diferente. El cambio de nombre es un ahorita, pero proceso de una vez voy a también pedir que te lo hagan en traslado. voluntaria. Vamos a ver más adelante, solo voy a hablar un porque poquito yo te voy a de dar para qué. 650. A veces me confunden los términos. Me dice que te debías 350 hasta ayer, entonces te debo la comida de hoy, la para carrera. que no haya confusión con el tercero. Por eso. El cambio de nombre es cuando por eso. se va, es un Entonces te proceso debo, voluntaria, pero cuando el tú, mismo como te vamos a dar interesado realiza o comparece en el 650, trámite de necesito 300 porque voluntaria, me quedé y lo sin que quieres efectivo. agregar o cambiar uno ¿entendiste? de los nombres que ya tiene registrado. Aquí no es por error, aquí es porque la persona necesita hacer el cambio porque así lo desea, pero lo que va a establecer no es que se llame igual, sino que va a cambiar. Si ya tiene dos nombres y uno de los dos nombres no le gusta, ¿verdad? Entonces va a cambiar uno de los dos nombres de pila. O hay quienes también desean cambiar el apellido. Pero eso lo vamos a ver al momento de ver ese proceso. Entonces, identificación de persona, hubo error o porque la persona públicamente utilizó diferentes nombres, pero la persona en vida es quien comparece en esa escritura pública. Ojo, es en una escritura pública que se da la identificación de persona. ¿Será que le puedes trasladar a don Luis cambio de nombre, 650 jurisdicción voluntaria en donde se lo estoy cambia, trasladando yo aquí. por eso se llama cambio de nombre, porque usted se llama de una manera y lo que usted va a hacer es quitar o poner un nombre distinto que va a cambiar completamente su nombre de pila y sus apellidos. ¿Qué tal el príncipe? Más adelante. Que te va a hacer suegro Ahora rápido. entremos a ver ya lo que es el tema de hoy, que es identificación de tercero. Solo veamos el artículo 4 que estábamos leyendo, el Código Civil, la identificación de la persona. Identificación, el artículo 4 es una parte, la primera parte es para el trámite o cómo se realiza la identificación de persona, y el segundo párrafo inicia la identificación de tercero, que es nuestro tema de hoy. Veamos lo que establece el artículo 4 en cuanto a la identificación de personas. Por si ustedes no se recuerdan, el semestre pasado lo vamos a ver. Y nos va a servir también para el tema de hoy. ¿Y el perrito? Establece, la persona individual se identifica con el nombre con que se inscribe que son celestes, en el registro civil, el que se compone de nombre propio y apellido de sus padres casados. No se llevan porque ambos quieren casados tu atención. que lo hubieran reconocido. Los hijos de madres solteras serán inscritos con los ¿Y entonces qué vas a hacer apellidos con el perro? Los hijos de padres desconocidos serán inscritos con el nombre que les dé la persona o institución que los inscriba. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerce la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro y emplear la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Este es el fundamento del nombre. Y del nombre vamos a ir de identificación de persona al cambio de nombre o identificación de tercero. Este es el primer artículo, por decirlo así, que nos da la llave para poder hacer cualquiera de las tres opciones que, dependiendo del caso que hemos platicado. Hablemos entonces de la identificación de persona, aquí es donde lo vemos, ¿verdad? Que Juan José López Pérez está inscrito en el registro nacional de las personas, pero ha utilizado en otros documentos Juan José López tildado Pérez tildado. Así, antes si hubiera habido este problema con las tildes, había que haber, o sea, la persona tenía que hacer una identificación de persona. Hace como 3 años hubo una reforma al Código Civil y eso ustedes lo deben de saber o ya lo escucharon. Ahora ya no es necesario otorgar una identificación de persona o una identificación de tercero por tildes, porque de conformidad con esa reforma al Código Civil, ahora si va con tildes o va sin tildes, no hay inconveniente o se le toma como que fuera la misma persona. Vamos a buscar aquí.
La reforma se dio en el artículo 5, el último párrafo, y dice: la presencia o ausencia de tilde en un nombre no lo hace distinto y por lo tanto no implica la necesidad de establecer identificación, otorgar cambio de nombre o realizar trámite, corrección o modificación alguna. Entonces, si a las manos de ustedes llega un documento donde la persona, el nombre está escrito literalmente igual, lo único que cambia son las tildes, ustedes ahora ya no deben de realizar ni identificación de persona, ni cambio de nombre, ni identificación de tercero, porque de conformidad con esta reforma del artículo 5, Juan José López Pérez, dado o sin tilde, que no te deberías. Mejor déjame los 3 minutos y te debo 150. Se va a dar el cambio de identificación. El lunes me viniste a traer a la José López Pérez, como 6 menos 20 puede ser. Además, tenga necesidad, porque yo solo aquí al Juan J. López, aquí, José Pérez, aquí, en estas los dos nombres de abajo. O a las 5:30. Hay una diferencia grande. Aquí, si podemos ver, son 3 personas distintas. Estando en vida don Juan José López Pérez, debe de otorgar yo a las 5:20 porque yo tengo que estar en la San Martín a las 6:30, pero podría esperar ahí. El artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, o omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada, y se lo subrayé, hecha en escritura pública, identificación de persona, en escritura pública, en una declaración jurada. Y aquí está la diferencia. Por la misma persona. Si usted tiene su código civil, subrayele ahí: por la misma persona. Es el interesado el que debe de otorgar esa declaración jurada. Si fuere mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. Aunque yo creo que esto ya lo tienen que tener ustedes subrayado, porque esto lo enseñamos, por lo menos yo lo enseño en Notariado 3. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esto es lo que yo necesito que tengamos en cuenta ahorita, que es a través de una declaración jurada, que es en escritura pública, que la realiza la misma persona. O sea que aquí, para que la realice la misma persona, pues establecemos que la persona está viva, ¿verdad? Entonces, es identificación de persona, por favor. Vamos pues. Artículo, y vamos a ir al 440 para terminar de ver el fundamento de la identificación de persona antes de empezar nuestro tema. Solicitud: cualquier persona que constante y públicamente haya usado y fuere conocido con nombre propio. ¿Cuál era el nombre propio? Nombre y apellido distinto del que aparece en su partida de nacimiento, o usar el nombre incompleto. Vimos, ¿verdad?, que don Juan José J. López usaba su nombre incompleto, u omitiera alguno de los apellidos que don Juan José López también omitía su apellido, que le corresponde, podrá pedir. Esta es la palabra mágica: podrá. Entonces aquí es que el interesado, el que pide ante un notario, conforme al establecido en el Código Civil, ya vimos, su identificación. Entonces la misma persona en vida pide al notario la identificación, la que se hará constar en escritura pública. Por favor, el testimonio y una copia se presenta al registro civil correspondiente para la notificación de la partida. Eso ya no voy a entrar porque esto ustedes ya lo saben. Entonces, aquí viene ya nuestro tema que nos interesa a nosotros el día de hoy. Entonces, la identificación de tercero. ¿Qué es la identificación de tercero? Este es un asunto de jurisdicción voluntaria. Ya vimos que es un proceso que vamos a conocer, vamos a tramitar y vamos a resolver como notario, porque en el cual no va a haber controversia. Si hay controversia en esta clase de procesos, se vuelve judicial. Se recuerdan, el notario se abstiene de conocer y lo remite a la vía judicial. Y la identificación de tercero no es la excepción. Todo proceso de jurisdicción voluntaria debe de cumplir con ese consentimiento unánime, ¿verdad? Entonces, este trámite de jurisdicción voluntaria se va a dar o se va a realizar cuando una persona
distinta o diferente a la que se trata de identificar, inicia las gestiones con el propósito de que se reconozca una persona que ya falleció, y ahorita les voy a explicar bien esa diferencia, y que en vida utilizó varios y diferentes nombres a los que le aparecían en su certificado de nacimiento, o en esa partida de nacimiento que nosotros conocemos. Entonces aquí es donde yo necesito que recordemos la identificación de persona para ver la diferencia. En la identificación de tercero es la similitud con la identificación de persona es que constante y públicamente la persona utilizó un nombre distinto del que aparecía en el registro civil. En la identificación de persona es el interesado o el dueño del nombre, por decirlo así, el que realiza el trámite. En la identificación de tercero no. La identificación de tercero se da cuando este o el titular de ese nombre que se utilizó pública y constantemente ya falleció. Por ende, él no puede hacer ese trámite, sino lo tiene que hacer un tercero. Por eso se le llama identificación de tercero, porque es el mismo fin que la identificación de persona. Lo único que aquí, como la persona ya falleció en este proceso, lo debe de realizar un tercero. ¿Por qué? Porque tiene interés en que se reconozca que el decujus, por decirlo así, si es para un proceso sucesorio, constante y públicamente utilizó diferentes nombres. Entonces es donde yo les decía, en este certificado, ¿verdad? En los certificados, en los documentos justificativos para un proceso sucesorio, que debe de ir el mismo nombre. Entonces, para eso se utiliza. Por ahí vamos a establecer que la persona que inicia el proceso de jurisdicción voluntaria de identificación de tercero no es el interesado, no es el dueño del nombre, por decirlo así. ¿Por qué? Porque este ya falleció y lo debe de realizar un tercero. De ahí viene el nombre identificación de tercero, porque es un tercero el que va a identificar al fallecido de que constante y públicamente utilizó nombres distintos, o se agregó un nombre, o omitió un apellido, o omitió un nombre a los que le aparecían inscritos en el registro civil en su partida de nacimiento. Entonces, esa es la diferencia. Persona, identificación de persona lo hace el propio interesado, identificación de tercero lo hace un tercero, porque el propietario del nombre, por decirlo así, ya falleció. Esa es una gran diferencia, y que si ustedes comprenden esto, el proceso no se les va a complicar. Vamos a empezar con el trámite y vamos a ir desarrollándolo poquito a poquito. La identificación de tercero, vamos a poner como paso 1, ¿verdad? Bueno, antes de iniciar, la persona, ya platicamos, ¿verdad? Que van a llegar a su oficina y le van a decir, fíjese, licenciado o fíjese, licenciada, de que pues mi papá o mi mamá fallecieron y necesitamos cobrar un seguro. Pero en el banco, cuando mi papá fue, le pusieron un nombre distinto. La señorita que te dio el nombre en la cuenta de banco, la que digitó, él se llama Juan José López Pérez y le puso Juan J. L. Pérez, pero él en el certificado de defunción y en el de nacimiento aparece como Juan José López Pérez, y el banco no nos quiere dar el dinero que hay en la cuenta de banco. Y fíjese que es bonita el dinero que está ahí guardado y no lo queremos perder. ¿Qué podemos hacer en este caso? Entonces ustedes lo que van a recomendar es una identificación de tercero. Les deben de poner a la vista los documentos, ustedes establecer sí, ¿verdad? ¿Qué nombres fueron los que esta persona utilizó distinto? Aprovechar a ver si no hay más documentos donde el Juan José López Pérez haya cambiado su nombre o se haya quitado o haya agregado, para hacer un solo trámite por algo y que sus clientes pues no gasten por gusto, ¿verdad? Solamente primero uno y de ahí en otro, sino tratar la manera de que los nombres sean, de utilizar la mayor cantidad de nombres posibles que la persona se haya cambiado en el transcurso de su vida. Entonces, nuevamente, como paso 1, recordamos acta notarial de requerimiento. Esa es nuestra solicitud. En todos los procesos de jurisdicción voluntaria vamos a iniciar nuestro expediente con una acta notarial de requerimiento, donde se va a identificar
quién promueve el proceso, ¿verdad? O el trámite. Nos tienen que indicar el nombre de la persona que motiva esa identificación de tercero, o sea, Juan José López Pérez, Juan J. Pérez, Juan J. López, todos los nombres sabidos y por haber que la persona utilizó en vida, aquí los vamos a hacer constar en nuestra acta notarial de requerimiento. Y pues debemos de acompañar a esa acta notarial de requerimiento los documentos respectivos para probar cómo se llamaba la persona o la persona fallecida. Y normalmente pues aquí se va a probar con el certificado de nacimiento, con copia del documento personal de identificación si ya lo tuvieran, porque puede ser que este inconveniente venga de personas que fallecieron cuando todavía estaba la cédula. Entonces pues documento personal de identificación no va a haber, solamente el certificado de nacimiento en este caso y el certificado de defunción, ¿verdad? Para que ustedes comprueben de que sí la persona ya falleció, porque si no ha fallecido no es una identificación de tercero, ¿verdad? Es el otro proceso que vimos, es el otro trámite, identificación de persona. Entonces, certificado de nacimiento, certificado de defunción, los nombres que utilizó constante y públicamente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Normalmente en esta misma acta notarial de requerimiento vamos a proponer todos los medios de prueba con los que vamos a establecer si la persona definitivamente utilizó o procede a acceder al trámite. Vamos a usar declaración testimonial, ¿verdad? Se va a proponer declaración testimonial, que vamos a ver en uno de los pasos. Esta acta se realiza cumpliendo con todos los requisitos del Código Notariado, ¿verdad? Numerada, firmada, sellada, sus impuestos de ley. Ya sabemos cómo va la acta notarial de requerimiento. Paso 2. Bueno, vamos a ir, antes de irnos al siguiente paso, vamos a ver el fundamento de dónde se da la identificación de un tercero. Y siempre es el mismo, mire, no hay muchos artículos, esto es chiquitito. El 440 segundo párrafo es el único fundamento para la identificación de un tercero. Y es el segundo párrafo que todavía lo comparte con el primer párrafo, que es la identificación de persona. Entonces, ¿qué establece el artículo 440? La identificación de un tercero se podrá pedir ante el juez de primera instancia o un notario. Yo le subrayé el notario porque estamos en jurisdicción voluntaria. La solicitud se mandará a publicar, eso lo vamos a ver como los pasos, en un edicto que contendrá, vamos a ver qué es lo que contiene el edicto, ¿verdad? Y dice, también se debe de colocar los nombres, los apellidos que hubiera usado constante y públicamente y los que aparezcan en su partida de nacimiento. El solicitante dice aportará la documentación que tuviere y propondrá la información de testigos. Este es el fundamento donde van testigos. También lo vamos a ver en uno de los pasos. Pudiendo ser parientes de las personas. Recuerdan que de conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, los testigos tienen tacha si son familia. Pero la ley da unas excepciones y esta es una de las excepciones. En una identificación de tercero, sí puede ser testigo un pariente de la persona que se va a tratar de identificar. Entonces, los testigos pueden ser familia y quién más que es la persona que lo conoció durante su vida y puede establecer que utilizó diferentes nombres. Entonces, en el segundo párrafo 440 prácticamente nos da todo el proceso. Solo es de irlo como que ordenando, ¿verdad? E ir entendiendo cómo van los pasos. Entonces, como primer paso vimos acta notarial de requerimiento, se acompañan los documentos justificativos de los nombres, certificado de nacimiento, certificado de defunción, copia del documento personal de identificación si lo hubiere, ¿verdad? Ahora, segundo paso. ¿Se recuerdan que con toda primera solicitud iba una primera resolución de trámite? Y pues, no es la excepción. Como paso 2, vamos a emitir nosotros como notarios nuestra primera solicitud, en donde estamos iniciando el proceso, donde vamos a indicar que está recibida la documentación que nos están poniendo a la vista los otorgantes. Vamos a ofrecer como medios de prueba a los testigos, ¿verdad? Y se va a ordenar la publicación de edictos. Eso también lo vamos a ver. Entonces, paso número 2, primera resolución de trámite o primera resolución notarial. A ustedes se les haga más fácil de que venga su memoria. Tercer paso, notificación. Vimos, ¿verdad?, que es el medio de hacerle conocer a las partes que se está tramitando un proceso y de lo que se está haciendo. Entonces, tercer paso, notificación. Paso número 4, dentro de ese proceso de identificación de tercero, va la publicación de edictos. Aquí viene otra vez, si ustedes tienen cómo anotar.
Es un solo edicto el que ustedes deben de elaborar, el que ustedes deben de redactar. Uno solo. Se va a publicar en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial? El diario de Centroamérica, ¿verdad? Está ubicado en la tipografía nacional, si es aquí en la capital, en la zona 1. Diario oficial, diario de Centroamérica, en el cual aquí hay requisitos que debe de cumplir ese edicto al momento de ser redactado. Recordemos que los edictos también eran de redacción libre, pero si la ley establece que debe de colocar ciertos requisitos, debemos de cumplirlos para no tener inconveniente. En el cual, en ese edicto que ustedes van a redactar, se debe de consignar el nombre completo de la persona a quien vamos a identificar y los nombres y los apellidos que hubiera usado constante y públicamente. Entonces vamos a colocar que don Juan José López Pérez es la misma persona que Juan José Pérez, que Juan J. Pérez López, que Juan Pérez López. Todos los nombres deben de ser colocados en ese edicto que se va a publicar. ¿Y qué va a pasar? Debe de ser publicado una sola vez en el plazo de 10 días. O sea, se publica y después de la publicación debemos de esperar 10 días hábiles para esperar que haya una oposición. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Es un solo edicto que se publica en el diario oficial una sola vez. Luego de publicado, se espera un plazo de 10 días hábiles para esperar a que haya una oposición, que alguien que tenga interés en esa identificación se apersone ante ustedes como notarios para exponerles de que le afecta en algún momento o en algo del proceso le afecta, por lo tanto lo hace de su conocimiento y ya ustedes saben, al momento de haber una controversia dentro de este proceso de identificación de tercero, lo vamos a remitir a la vía judicial. Entonces, es por favor, un edicto en el diario oficial, una sola vez. Uno de los requisitos es de redacción libre, pero uno de los requisitos es de que se coloque el nombre completo de la persona que estamos identificando, más todos los nombres y apellidos que constante y públicamente la persona fallecida utilizó en vida. Luego de publicado el edicto, a partir del día siguiente, tenemos que cumplir con el plazo de 10 días hábiles para, para esperar la presentación de una oposición. Por si alguien acude ante sus oficios notariales a decir, mire, yo tengo problema con esa identificación, o yo tengo conocimiento que el señor también utiliza otro nombre. Entonces, al momento de haber controversia en ese plazo de 10 días, ustedes deben de abstenerse de conocer y remitirlo a la vía judicial para que continúe el proceso por la vía judicial. Entonces, pues más o menos yo les traje aquí unos ejemplos, espero que se vean bien, de cómo se hace la publicación. Normalmente las publicaciones de los edictos las cobran por línea, entonces sabemos muchos notarios que tratamos de hacerlo así que al punto de lo que se está pidiendo. Entonces, por lo menos podemos ver aquí que Ulises Valdemar Monterroso Rodas solicita. Esta es la persona interesada en identificar al difunto. Notoriedad. Yo les voy a explicar más adelante qué es esa notoriedad. De los nombres de, y estamos, miren, Irene Janet Rodas López e Irene Janet López Rodas. Se dan cuenta que aquí podemos identificar que Irene, el primer Irene, Janet con doble T y H, Rodas López, es el nombre que está inscrito en el registro civil. Pero me imagino que la difunta públicamente y constantemente utilizó el nombre Irene Janet, pero ven aquí que solo Janet va con una T y en el primer nombre va con doble T. Entonces aquí ya es diferente persona. Y utiliza el López de primero y Rodas de segundo. Y su nombre inscrito legalmente es Rodas López. Entonces sí, al escuchar Irene Janet López Rodas e Irene Janet Rodas López, es distinta persona.
Entonces el señor Ulises está solicitando ante un notario que se diga o que se establezca que Irene Janet Rodas López e Irene Janet López Rodas es la misma persona. Entonces el notario dice, cito, a quienes se consideren afectados con su identificación, aparece la oficina del notario a donde deben de comparecer los interesados en esa identificación, ¿verdad? La fecha de cuando fue publicado el edicto, el nombre del notario que está tramitando el proceso de identificación de tercero, y si ustedes colocan pues el número de colegiado. Entonces, don Ulises, él ha de ser pariente de doña Irene Janet o tiene algún interés, pero doña Irene Janet ya falleció, por eso es una identificación de tercero. Este es el edicto que establece la ley, que debe de ser publicado una sola vez en el diario oficial. Después de esta fecha 26 de febrero, si logran ustedes ver al final, ese día 26 de febrero salió públicamente al diario. Entonces, a partir del día siguiente, 27 de febrero, se tienen que contar esos 10 días hábiles para la oposición a la identificación de tercero de doña Irene Janet Rodas López. Entonces, por lo menos me gusta enseñarles así para que ustedes ya en la práctica puedan ver. Y si tienen ustedes la oportunidad de comprar un día de Centroamérica, ahí abundan, pero ahí salen a cantidades bárbaras todos estos edictos. Aquí traigo otros para que podamos ver. Vamos a ir viendo diferentes maneras de redactar que tenemos los notarios para que ustedes vayan tomando una idea de cómo van los edictos. Entonces aquí, doña Marta Consuelo Pineda promovió ante mí, o sea, ante el notario, diligencias voluntarias extrajudiciales de identificación de tercero. Aquí el notario gastó un poquito más de dinero porque les recuerdo que eso lo cobran por línea, pero como somos libres de redactar, ¿verdad? Ella sí, el notario sí dijo qué proceso era. Es una identificación de tercero que está promoviendo doña Marta Consuelo Pineda. Y dice, lo está promoviendo de la señora Margarita del Rosario Pineda Sandoval. Entonces vemos que aquí las dos son Pinedas, entonces aquí puede ser, hay un parentesco. Probablemente lo esté realizando para iniciar un trámite de proceso sucesorio. Normalmente es por lo que siempre nos gusta, para poder arreglar esa situación de los nombres antes de iniciar un proceso sucesorio, tanto intestado como testamentario. A mí, yo he realizado esta clase de procesos de identificación de tercero en procesos sucesorios testamentarios, porque a veces en los testamentos aparece con diferente nombre de cómo está su certificado de nacimiento y cómo está el certificado de defunción. Entonces normalmente para esto es que se utiliza la identificación de tercero. Dice, quien en vida usó, aquí fue un poco más explícito el notario, y fue conocida como Margarita, ven, el nombre es el mismo, Pineda Sandoval. Aquí lo que hizo fue, doña Margarita fue que en vida no utilizó del rosario. Y puede ser que hubieron documentos legales en donde no aparece el del rosario, pero en su certificado de nacimiento y en su certificado de función sí aparece como Margarita del Rosario Pineda Sandoval. Entonces podemos ver que son dos casos diferentes. En el primero hubo cambio de apellidos, ¿verdad? Se lo puso el segundo de primero y el primero de segundo, ¿verdad? Y hubo una omisión de una letra. Por eso en ese caso se dio la identificación de tercero. En este caso, doña Margarita dejó de utilizar uno de sus nombres con los que legalmente había sido inscrita en el registro civil, ¿verdad? Entonces, doña Margarita del Rosario Pineda Sandoval, quien en vida usó y fue conocida como Margarita Pineda Sandoval, en cumplimiento de la ley, ¿verdad?, del 440, segundo párrafo, se hace esta publicación, una sola publicación. Aparece la fecha, Guatemala, 18 de febrero del 2021, Eduardo Luis Osorio Alvisures es el notario, ¿verdad? Está la dirección de la oficina del notario, su colegiado, y también fue publicado el 26 de febrero de ahorita del 2021. Posterior, el día siguiente, al 26 de febrero, iniciamos a contar los 10 días hábiles para esperar
oposición de nuestro trámite. Entonces pueden ver diferentes situaciones de cómo se puede dar la identificación de tercero. Veamos ahora. Otro. Aquí yo les traje varios para que agarremos la idea de por qué se realiza. Rolando Porras Hernández promovió. Don Ever, él está vivo, pero él no está interesado, ¿verdad? Ahorita voy a ver, es que estaba en pleno para voluntarias extrajudiciales de identificación de terceros, de su señora madre. Va a terminar este año, va a tener unas vacaciones de estudio. Porque está diciendo que Don Ever tiene interés en hacer esto porque es hijo de la señora Juana Griselda Hernández Rodríguez. Doña Juana Griselda Hernández Rodríguez es el nombre con el que legalmente quedó inscrita la persona en el registro civil. Pero se establece quién en vida, esta es la palabra mágica, ¿verdad? Porque la señora ya falleció, por eso lo está haciendo un tercero. Quien en vida usó y fue conocida como Juana Hernández, y solamente ella utilizaba un nombre y un apellido, ¿se pueden ver? También fue conocida como Juana Hernández con tilde. Aquí está Hernández sin tilde, aquí está Hernández con tilde. Juana Rodríguez, ya se quitó el Hernández y se puso solo el Rodríguez, doña Juana, ¿verdad? Está Juana Rodríguez con tilde y sin tilde. Aquí yo lo veo un poco innecesario, pero si se está aprovechando el edicto por la reforma que yo les dije, pues está bien. Griselda, aquí ya no utilizó Juana, aquí ya utilizó, también utilizaba solo Griselda Hernández. Griselda Hernández con tilde. Griselda tildado en la A, y pueden ver que el apellido de ella en ningún momento, ninguno de los nombres ni apellido lleva tilde, pero aquí en el Griselda le pusieron tilde porque imagino que en algún documento necesario para lo que va el trámite posterior estaba tildado, y por eso se aprovecha de una vez. Griselda Rodríguez sin tilde, está Griselda Rodríguez tildado, Juana Griselda Hernández Rodríguez, los dos Hernández y Rodríguez tildado. Entonces se aprovechó a colocar todos los nombres de la señora. Miren, son bastantes nombres, y así pasa. Miren, yo tengo mi cliente que ahorita yo le estoy haciendo un proceso sucesorio testamentario, y el señor tiene como 12 nombres donde se cambió, donde utilizó diferentes nombres. Entonces este es el fin de la identificación de tercero. Entonces, identificar que doña Juana Griselda Hernández Rodríguez, pública, constante, y en su vida fue conocida con todos estos nombres que acabamos de ver. Como Juana Hernández con tilde, Juana Hernández con tilde, Juana Rodríguez con tilde, Juana Rodríguez sin tilde, Griselda Hernández con tilde, Griselda tildado en Griselda Rodríguez, Juana Griselda Hernández Rodríguez. Entonces se utilizó muchos nombres. En cumplimiento de la ley 440, segundo párrafo, se hace esta publicación, una sola publicación, Diario de Centroamérica, está la fecha, Guatemala, 22 de febrero del 2021, el nombre del notario, la dirección a donde debe de comparecer la persona que tenga interés o sea perjudicada con esta identificación de tercero, nombre colegiado y la fecha, siempre 27 de febrero. Entonces, a partir del 27 de febrero, día siguiente, empezamos a contar 10 días hábiles que debemos de esperar para dar nuestro siguiente paso o esperar esa oposición. Si en esos 10 días hábiles hay oposición, el notario remite su expediente al juzgado correspondiente, que lo vamos a ver ahorita, y deja de conocer porque hay una litis, hay una controversia. Si no hubiera oposición, entonces continuamos con el trámite que nos corresponde, que es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, si hay oposición, ¿verdad? Pasados esos 10 días, en esos 10 días transcurridos hay oposición, se presenta alguien a su oficina con interés en esa identificación, el notario va a dejar de conocer y va a remitir el expediente al juzgado civil, en este caso es de primera instancia civil, para que conozca del inconveniente en juicio ordinario. Recordemos, el juicio ordinario, juicio de conocimiento, ¿verdad? Está regulado el artículo 96 del Código Procesal Civil.
mercantil en donde se va a establecer que una persona tiene derecho en algún asunto. Ya no te Entonces, permitió las dos que te dije. si hay oposición ante el trámite de identificación de tercero que está realizando el notario, y las vamos que te a ir modifiqué no te sirvieron tampoco. 41 y lo vamos a leer por aquí. Pues Oposición mira, y resolución. Necesito que lo cambies en tu tesis. Si se tratare de identificación y hagas de un el cambio en las que se quedaron, tercero. las Y dejaste hubiere oposición dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación. Que no, o que se modifican, cambiarlo y me lo reenvías para que puedas continuar trabajando en la tesis, ya que la próxima cita sí ya se tomó completo, ¿no? Ante un juez de primera instancia. No dice qué clase de juez, entonces es un buen momento para por lo menos ya iba a su anotación que es un juez de ramo civil. Ya no va lo dice bastante la ley, avanzada, solo habla falta un de que es un juez de primera instancia. Faltan más de todos los estados financieros, suspendiéndose las diligencias voluntarias. pero en sí este estaba caso, para poder el notario que la considere de ellas las remitirá al juez correspondiente, ¿verdad? Si es de primera instancia, pues pero ya sabemos, si es con la capital, juzgados que se encuentran en la zona 9. 20 preguntas ahí, con eso te agarras bastante. ¿Cómo le fue a los demás? La Administración de Justicia, y ellos le asignan juzgado correspondiente del 1 al 12, creo que son, y ahí va a ir a diligenciar la oposición a esa identificación de tercero. Si es en los departamentos, en el juzgado de primera instancia de la cabecera departamental del ramo civil. Todo eso necesito que lo cambie. En su anotación 441. ¿Y por qué lo modificó? Eso es en el caso de que hubiera oposición. ¿Qué pasa si pasado los 10 días, ese plazo de 10 días, y no hubiera oposición? Entonces ya nosotros como notarios tenemos esa facultad legal de dar por finalizado el proceso. ¿Cómo lo vamos a dar por finalizado? Se va a faccionar, conformidad con el Código de Notariado, se va a levantar un acta notarial a la que le vamos a denominar acta notarial de todos esos cambios son los que necesito que cambie. Entonces ese es nuestro siguiente paso, es paso número 5 que tenemos ahí, que es la redacción o faccionar un acta notarial de notoriedad. Ahorita vamos a establecer o vamos a saber qué es esa acta notarial de notoriedad. Esa acta notarial de notoriedad la vamos a hacer posterior a esos 10 días de oposición. ¿Qué vamos a hacer constar en esa acta notarial de notoriedad? La identificación tercero. Entonces vamos a ir al artículo 4, en el 441. Ahí también está el fundamento de qué es lo que tenemos que hacer si no hay oposición. Veamos. Si no hubiera oposición, entonces para mí sería que ustedes pusieran en el primer párrafo oposición, ¿verdad? O si hay oposición, como se les haga más fácil. Y en el segundo párrafo, subrayar ahí donde dice si no hubiera oposición, para que ustedes sepan las dos variantes que puede haber dentro de este asunto de jurisdicción voluntaria. Si no hubiera oposición, dice, ¿qué va a pasar? El juez dictará resolución declarando si procede o no la identificación y mandará que se anote en el registro civil. La resolución es apelable, dice, o sea que cuando es por la vía judicial, después de que el juez emita su declaración de que sí procede a hacer la identificación de tercero, todavía cualquier interesado puede apelar esa resolución, ¿verdad? Ya sabemos que la apelación es un recurso, un medio de impugnación, un recurso procesal, no sé cómo lo aprendieron ustedes, pero sí tenemos que tener en cuenta que si se tramita en la vía judicial, todavía el juez puede ser objeto de un recurso de apelación al momento de emitir esa resolución donde procede identificar al tercero. Ahora vamos al 442 y donde nos habla de esa acta de notoriedad. Entonces se establece el artículo 442. En el caso de identificación de un tercero ante notario, es lo que nos interesa a nosotros el día de hoy. En el caso de identificación de tercero ante notario, una vez publicado el edicto, vimos, ¿verdad?, que se refiere al artículo 440, pasado el término, dice, para la oposición, es ese término de 10 días posteriores, sin que ésta se haya hecho valer, o sea, que no haya habido oposición,
el notario podrá, o sea que si no han pasado esos 10 días no podemos, por eso establece aquí, pasado el término para la oposición, el notario podrá hacer constar la notoriedad. Entonces, por favor, subrayen, hacer constar la notoriedad de la identificación en acta notarial. ¿Qué debe de contener? Aquí también nos da los requisitos que debe de contener nuestra acta notarial de notoriedad. Requerimiento, dice, de la persona interesada, comprobando la calidad con que actúa. O sea, el requirente es la persona que va a comparecer ante nosotros a realizar el trámite. Es decir, en el caso de doña Juana, de doña Griselda, creo yo que era, es su hija la que compareció. Entonces, se debe de colocar a la persona interesada. Segundo, declaración jurada del interesado, o sea, de la persona que está requiriendo, acerca de los extremos de su solicitud. Declaración de 2. Aquí sí es clara la ley en establecer cuántos testigos necesitamos. Y es en esta acta notarial de notoriedad en donde van inmersas la declaración testimonial. Entonces subrayen 2 testigos. Acta notarial de notoriedad es donde vamos a utilizar los medios de prueba de los testigos que deben por mandato legal ser 2, que pueden ser parientes de los interesados o no pueden serlo, ¿verdad? De preferencia que sean porque son las personas que están más interesadas en el asunto. Cuando menos, o sea, pueden ser 2 o más, pero 2 testigos es excelente. Pudiendo ser parientes, nos da el fundamento para poder establecer que son parientes de la persona de cuya identificación se trate. Relación de los documentos que se han tenido a la vista, o sea, establecer de que tuvimos a la vista el certificado de nacimiento, el certificado de defunción, podemos tener que tuvimos a la vista el pasaporte, podemos tener que tuvimos a la vista un testimonio en la escritura pública, donde están los nombres distintos. Aquí tenemos que colocar todos los documentos que tuvimos a la vista al momento de hacer esta declaración. Declaratoria de la notoriedad de la identificación justificada suficientemente a juicio del notario. Ahorita yo les voy a explicar bien qué es eso. Vamos a dejar el último párrafo para después. Entonces, en el artículo 442 está el fundamento de nuestra acta notarial de notoriedad, de nuestro último, casi de los últimos pasos de nuestro proceso de asuntos de jurisdicción voluntaria de identificación y tercero. Entonces, nuestro proceso va a terminar o va a finalizar a través de un acta notarial de notoriedad, en la cual vamos a identificar al tercero, vamos a tomar la declaración testimonial de 2 testigos, de preferencia que sean parientes de la persona que ya falleció. Esta declaración de los testigos debemos de hacerla de conformidad cumpliendo con los artículos 134, 148, 149 Código Procesal Civil y Mercantil. Se recuerda que ahí está cómo se desarrolla la declaración de los testigos, donde se les hace saber, ¿verdad?, el delito de perjurio, de conformidad con el artículo 459, 460 del Código Penal. Esa declaración va dentro de nuestra acta notarial de notoriedad. Esa declaración testimonial la vamos a tomar dentro de esa acta notarial de notoriedad. Hay otros procesos que vamos a ver más adelante que esa declaración testimonial va en acta notarial diferente. En el acta notarial de notoriedad es en esa misma acta de notoriedad en donde vamos a tomar la declaración testimonial que nos pide la ley. Veamos, ¿qué es el acta notarial de notoriedad? Para que vayamos, porque a veces no logramos, es la única acta que lleva ese nombre y es la única vez que la vamos a utilizar nosotros como notarios, nos vamos a auxiliar de ella. Bueno, ¿por qué se le llama acta de notoriedad? Porque lo que se va a declarar en esa acta es un hecho notorio. ¿Qué es un hecho notorio? Normalmente nos lo enseñan en derecho penal, que es un hecho notorio. Entonces vamos a establecer que el hecho notorio son hechos que son una narración cronológica de lo que ha sucedido, de lo que ya pasó en un acontecimiento en específico. Ese es un hecho, ¿verdad? Donde nos cuentan, donde nos narran qué pasó en una oportunidad en especial, en un acontecimiento en especial. El hecho notorio es cualquier acontecimiento público
que por tal motivo no se requiere de prueba para acreditarse. En este caso, por eso, la identificación de tercero no necesitamos muchas veces establecer un documento físico para decir que la persona en vida utilizó diferentes nombres. Solo con que la persona que requiere nos diga, fíjese que mi papá también tiene, él se llama Juan José López Pérez, y aquí está el certificado de nacimiento, el de defunción están bien, pero en el banco dice que él se llama Juan López Pérez. El banco no nos va a extender ningún documento donde diga esa situación, porque pues, la información que manejan los bancos es confidencial, entonces ellos jamás nos van a hacer llegar una situación de estas. No nos van a indicar, mire, fíjese que el señor fulano de tal aquí con nosotros se llamaba Juan López Pérez. El banco no lo va a hacer. Entonces, por eso se declara un hecho notorio, que nos sirve, notarios tenemos esa facultad de hacer esa declaración o de faccionar esa acta notarial, ¿verdad? Por ese acontecimiento que se dio y que no necesitamos prueba para acreditar que se dio. Es un hecho notorio que solo con el simple hecho de verlo o de saberlo o de escucharlo, nosotros lo podemos probar. Entonces, por eso se le llama acta notarial de notoriedad, porque se hacen constar hechos notorios. Entonces, a eso nuestro último paso es la redacción de nuestra acta notarial de notoriedad. Así se le denomina a nuestra acta notarial, con la que va a finalizar el proceso de jurisdicción voluntaria o el asunto de jurisdicción voluntaria de identificación de tercero. ¿Qué va a contener el acta? Lo vimos, ¿verdad? Requerimiento de la persona interesada, comprobando la calidad con que actúa, la declaración jurada de la interesada o del interesado acerca de por qué está pidiendo la solicitud, la declaración de los dos testigos, ya te mandaron la cosa, parientes, y la persona cuya identificación se vaya a tratar. Cuando ya está faccionada nuestra acta notarial de notoriedad, vamos a proceder a la inscripción de la misma, ¿verdad? Va a proceder la inscripción de la misma al registro civil correspondiente, en este caso al RENAC. Entonces, ya cuando tenemos en nuestra acta notarial de notoriedad esa relación también de los documentos que hemos tenido a la vista, vamos a declarar la notoriedad, ¿verdad? Que para nosotros no necesitamos probar como notarios que la persona se llamaba de diferente manera en vida, sino que por el simple hecho de poderlo ver o de poderlo escuchar, nosotros podemos dar fe de eso, ¿verdad? Y es suficiente al juicio como nosotros del notario por la fe pública que ostentamos, entonces por eso lo estamos declarando. Esta acta notarial de notoriedad, platicábamos la otra vez que normalmente los documentos extra protocolares, lo que es en sí un acta notarial, no queda en poder del notario, sino que siempre los otorgantes o los solicitantes o los requirentes se llevan su acta. Acta notarial de notoriedad, no. Esa forma parte de nuestro expediente. Se recuerdan que no podemos sacarla del expediente, sino que lo que debemos de hacer para poder cumplir con esa fase de registro, por decirlo así, o la última fase, que es la inscripción en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, pero como no la podemos extraer del expediente para poderla presentar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extender una certificación del acta de notoriedad, que es la que, y a esa certificación de esa acta notarial de notoriedad, vamos a acompañarla de un duplicado, ¿verdad? El duplicado de esa certificación de esa acta notarial de notoriedad es la fotocopia exacta de esa certificación, firmada y sellada en original nuevamente, y eso va a conformar el duplicado que se debe de acompañar para ser enviado y ser inscrito en el registro civil del Registro Nacional de las Personas, para que éste proceda a hacer las anotaciones en las inscripciones, en las partidas, ¿verdad? Tanto de nacimiento como en la de defunción. O sea, al momento de que ustedes soliciten o emitan esa acta notarial de notoriedad, eso normalmente no lo dice la ley, pero yo se los digo para su práctica,
en el cuerpo o en uno de los puntos donde se solicita que el registrador civil de las personas, del Registro Nacional de las Personas, haga la anotación, se le solicita que haga la inscripción o la anotación tanto en el certificado de nacimiento como en el certificado de función. Si ustedes no lo consignan en su acta notarial de notoriedad, el registro civil nada más va a operar esta identificación de tercero en la de nacimiento y no va a estar en la de función. Y necesitamos que todos los documentos que estén o que aparezcan en el registro civil tengan la misma anotación para efectos de poder iniciar nuestro proceso sucesorio intestado, porque deben de ir bien las anotaciones bien hechas para no tener problemas en el otro proceso que vimos, que es el proceso sucesorio intestado. Entonces se solicita que la inscripción o la anotación se haga tanto en la partida de nacimiento como en la partida de defunción de la persona a quien se está identificando o se está realizando el trámite de identificación de tercero. Entonces, a esa certificación de nuestra acta de notoriedad, que ya lo vimos, le vamos a acompañar con duplicado. Miren, esto que les voy a decir ahorita normalmente no lo establece la ley. Se debe de acompañar la publicación del edicto. Entonces, se acompaña a esa certificación con acta notarial de notoriedad la publicación que colocamos en el diario oficial. Esta publicación sí va en original. ¿Por qué? Porque el registro civil nos devuelve la publicación posteriormente. Entonces ya al momento de revisar, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como para hacer la inscripción en el RENAM, entonces vamos a extender certificación del acta notarial de notoriedad, la vamos a realizar con duplicado y le vamos a acompañar a esa certificación del acta notarial de notoriedad la publicación en original del edicto que se puso en su debido momento dentro del proceso. Lo ingresamos al Registro Civil del Registro Nacional de las Personas, estos proceden a la operación, ¿verdad? Nos entregan nuestro expediente con la anotación correspondiente, entonces de ahí ya tomamos otra vez la publicación del edicto y ya la colocamos nuevamente dentro de nuestro expediente. Porque se recuerdan que el expediente hay un último paso que debemos realizar. Entonces se toma otra vez la publicación, se incorpora al expediente y ya está la anotación hecha en el Registro Nacional de las Personas. Solo quiero ver. Entonces ya habiendo hecho la anotación, pues ya el expediente está fenecido prácticamente. Y nuestro último paso, nuestro paso número 6, este es un proceso pequeñito. Debemos de remitir nuestro expediente ya fenecido al director del Archivo General de Protocolo para la guarda y conservación. ¿Por qué? Porque se recuerdan que todos los asuntos de jurisdicción voluntaria no son cosa juzgada, sino que pueden ser revisados posteriormente por un juzgado, ¿verdad? Entonces, como nota importante de nuestro proceso, vamos a establecer que la identificación de tercero es el único, por favor, nota, es el único trámite. Si quieren en 440 le coloca único trámite de jurisdicción voluntaria de los 20 procesos que finalicen acta notarial. Es el único que finalice en acta notarial. ¿Cómo le vamos a denominar a esa acta notarial? Acta notarial de notoriedad. Es el único proceso de los 20 jóvenes, por favor. Identificación de tercero es el único que finaliza en acta notarial, a la que le vamos a denominar acta notarial de notoriedad, ¿verdad? Con este trámite de identificación de tercero no se modifica la condición civil de la persona. O sea que si la persona era casada, no podemos modificar nada de la condición civil. No podemos tampoco identificar a la persona con un apellido y pretender que hay una filiación con otra. No. Aquí lo único que se establece es que la persona constante y públicamente utilizó diferentes nombres durante su vida administrativa, su vida civil, su vida laboral, ¿verdad? Que podemos
que va a afectar al momento de ya no estar, y normalmente se da para hacer un proceso sucesivo de estado. Entonces, el fundamento de la identificación de tercero, 440, 441, 442, Código Procesal Civil y Mercantil. Son 3 artículos que nos dan todo el proceso, que ahorita lo vamos a recapitular para que nos quede claro. Y es el único proceso de los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria que nuestra sentencia, por decirlo así, va a ser un acta notarial. Esa acta notarial le vamos a denominar acta notarial de notoriedad. Así se le denomina. Es el único proceso, jóvenes, por favor, que finaliza o que nuestra sentencia es un acta notarial. Los demás terminan en diferentes cosas. Por eso es que en sí les di el cuadrito para que ustedes vayan viendo y vayan anotando. El próximo sábado, por favor, iniciamos con esa hoja de Word que les envié y vamos a hacer las anotaciones del proceso que vimos el día de hoy, para que ustedes al momento de ir estudiando vayan viendo las diferencias entre uno y otro, ¿verdad? Ya vimos que no modifica la condición civil de la persona, que constituye prueba de filiación. De conformidad con el artículo 7, esto nosotros no podemos establecer eso si no tenemos un fundamento. Entonces vamos al artículo 7 del Código Civil. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, es 4 y 5. Vamos a dejar el 6 un poquito fuera. 4 y 5. La alteración se anotará al margen de la partida. La identificación, aquí habla en términos generales, ¿verdad? Aquí es identificación de persona, identificación del tercero. Y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene, ni constituye prueba alguna de la filiación. Entonces, por favor, subrayemos bien el artículo 7 que no puede darse para este fin. Esos trámites no pueden tener ese fin de querer cambiar la condición civil de una persona o querer establecer una filiación a través de una identificación de tercero, porque puede hacer, miren, que eso es para ustedes, se lo deben de explicar a sus clientes, que alguien pueda llegar con ustedes a querer solicitar una identificación de tercero porque es hijo de un causante, pero que no está, puede ser que no esté reconocido o hayan diferentes situaciones. Entonces ustedes sí deben de explicarle a las personas al momento de que requieran sus servicios de que no pueden modificar la condición civil de la persona ya fallecida, ni puede ser prueba de filiación para efectos de una sucesión hereditaria. No puede ser. Entonces, antes de finalizar, vamos a regresar a recapitular los pasos para que ustedes, por si se les pasó alguno, puedan todavía tomarlo. Entonces, iniciamos como paso 1, acta notarial de requerimiento. Vimos todos los requisitos de ley que ya vimos. Se adjuntan los documentos con los que se está acreditando, ¿verdad?, el nombre de la persona que utilizó legalmente, con los que está inscrito legalmente el difunto en los registros civiles, que esa es la prueba. Primera resolución de trámite. Cumplimos el impuesto de esa primera resolución de trámite, que recuerdan que eran los 2 quetzales en timbre notarial. Viene la notificación de esa primera resolución de trámite. Luego vamos a colocar el edicto. Es un edicto una sola vez en el Diario de Centroamérica. Después de publicado el edicto, esperamos 10 días hábiles para que haya oposición. Si una de las variantes es que haya oposición, el notario deja de conocer, se remite al juzgado de primera instancia del ramo civil para que éste continúe conociendo. Si pasados los 10 días no hay oposición, el notario está facultado para otorgar, levantar, faccionar acta notarial de notoriedad, que es nuestra sentencia, por decirlo así, en donde declaramos que la persona constante y públicamente utilizó diferentes nombres
que ya fue publicado el edicto, en esa acta notarial de notoriedad vamos a tomar la declaración de 2 testigos en esta misma acta. Los testigos pueden ser parientes del difunto, que hay excepción, se recuerda que los testigos tienen tacha si son familia, pero aquí da la salvedad, aquí es la excepción de que una persona, un pariente, sí puede ser testigo de un pariente, en este caso, de que conoció y que constante y públicamente el fallecido utilizó un nombre. Al finalizar esta acta notarial de notoriedad, extendemos una certificación de la misma, un duplicado, al que le vamos a agregar el edicto que publicamos, lo remitimos al Registro Nacional de las Personas para la respectiva notación, tanto en el certificado de nacimiento como en el certificado de defunción de la persona. Al regresar nuestro expediente, lo debemos remitir en original todo y completo nuestro expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda y conservación y una posterior revisión, porque este proceso de jurisdicción voluntaria no se vuelve cosa juzgada, no es cosa juzgada, sino puede ser revisado posteriormente por un juez. Es el único proceso de jurisdicción voluntaria que va a finalizar con un acta notarial, el único. Todos terminan en diferentes situaciones que vamos a ir viendo, pero este es el único que finaliza con un acta notarial y le vamos a denominar acta notarial de notoriedad. Identificación de tercero se le denomina porque la persona que constante y públicamente falleció y es un tercero el interesado en hacer dicha declaración. Por eso se le denomina identificación de tercero, porque no lo hace la persona interesada o la que utilizó los nombres diferentes constante y públicamente, porque este pues ya falleció y debe de ser a través de un tercero. Por favor, espero que haya sido una explicación a profundidad y como les digo siempre, si tienen alguna duda, si se perdieron en algún momento, me escriben. Yo tomo unos minutos el siguiente sábado para poder tal vez sacar de dudas, porque ya el otro sábado pasamos a otro proceso. Ahorita dejamos en estos 90 minutos, desarrollamos la identificación del tercero, vimos la diferencia entre identificación de persona, identificación de tercero y un poquito el cambio de nombre, porque el cambio de nombre sí es un proceso de jurisdicción voluntaria que vamos a desarrollar en su momento. Entonces solo el tema lo vamos a tratar hoy. El próximo sábado tratamos otro proceso ya, porque son los 20 que tenemos que agotar, apenas llevamos 2. Entonces sí vamos a ir avanzando a uno por sábado. Próximo sábado, por favor, iniciamos con la hojita de Word. Si hoy no la tuvieron, imprímanla o si pueden escribir en el momento que lo vamos haciendo. Vamos a hacer la anotación de la identificación de tercero y así sucesivamente vamos a ir con todos los procesos hasta completar los 20. Entonces no se me desconecten, solo voy a dejar de compartir para poder ver yo en mi pantalla. Por favor, les pido que se sigan conectando, jóvenes. De verdad que espero que se sigan conectando, porque pues ustedes ya vieron que la modalidad ahora de los exámenes es diferente. Ya no se va a trabajar con las respuestas, con las preguntas, los cuestionarios de los videos, sino que pues el examen va a salir de lo que vemos en clase, un poco de diapositivas, un poco de lo que yo les explico. No, les vuelvo a repetir, yo no puedo enviar diapositivas porque a mí no me han dado la orden. Muchos me la pidieron, me la solicitaron, pero no la puedo enviar. Por favor, entonces, miren, y no hay mejor manera de que se les vaya quedando un poquito más que escuchando o viendo, ¿verdad? Entonces, espero verlos el próximo sábado. Tienen, por favor, la hojita de Word que les envié. Vamos a hacer la misma mecánica que hicimos hoy y luego iniciamos ya con nuestro tema y así vamos a ir a modo de completar los 20 asuntos de jurisdicción voluntaria. Entonces, que pasen un excelente fin de semana. Ya tomé nota, ¿verdad? Y yo creo que ustedes tienen curso ahorita, entonces no los detengo más. Y pues una excelente semana y nos vemos el próximo sábado.
Sí, mi estimadísimo. ¿Qué pasó, Vicky? Ahí está, divinos. Usted, eso es un pecado del capital. Voy a tener que ver. Bueno, ya a partir de lunes empieza el depósito porque tengo que empezarle a pagar todo.